Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues muy interesante el día de hoy, controvertido por el tema de noticias que han estado dándose y bueno, hay una reunión que se hace cada año, normalmente esto se hace en Europa, En Ginebra. en Ginebra específicamente, exactamente, en lo que es el Foro Económico Mundial, ¿no? De Davos, lo hacen en Davos precisamente, Ujú, ¿no? Y bueno, pues ahora aseguran que México estaría en riesgo de colapso de Estado. ujú. Colapso de Estado, amigas y amigos. Y o sea, nos comparan con Yemen, nos comparan, pues con todo respeto, con Venezuela y con otros países que de verdad tienen, o sea, una crisis de décadas, que tiene un problema enorme. Y dices tú, a ver, entonces, ¿a quién le hacemos caso? O sea, le hacemos caso a este reporte que dice este foro, ¿no? Es el de Davos, o le hacemos caso a otros reportes en los que aseguran, como la OSD, o Ujú. OCDE, ¿qué es? Organización de Comercio Mundial, No, 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 ¿no? no. O sea, Bueno, eso. la OCDE, ahorita te digo el reporte completo, asegura que México, pues, está podemos decir, mejorando, ¿no? Asegura que, pues bueno, el país está, digamos, mejorando su economía, mejor incluso de lo esperado, según dicen ellos. Y entonces dices tú, pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿a quién le hacemos caso? ¿Le hacemos caso a este organismo? ¿Le hacemos caso a la estabilidad que ha mantenido el país a pesar de una pandemia de 2 años, amigos? ¿No? Una pandemia que pues ha generado fuertes endeudamientos en otros países, que ha generado crisis enormes en Europa, en Asia, ¿no? Que ha Ujú. habido enormes problemas. Aquí está. La OCDE Ah, correcto. asegura que México registra un crecimiento económico encima de lo previsto. Pero digo, así, digo, y son reportes de los cuales pues han sido muy críticos con México. O sea, no es que la OCDE siempre esté echándole flores al país. O sea, también han sido críticos, pero tienen que, pues en base a lo que está sucediendo, tienen que también, pues, mostrar la realidad. El Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico asegura que hay señales de buen crecimiento económico, incluso encima de lo previsto a lo largo de otros países como Colombia y Chile, que también, pues, al parecer les ha estado yendo bien, ¿no? En este sentido, en el crecimiento. Entonces, o sea, es como que de repente el hecho de que México no esté participando en Davos y que sea el segundo año que no los pela, ¿no? Ajá. Como que les ha caído muy mal a este organismo y dicen, pues, ¿sabes qué? Vamos a generarles este miedo. Ya antes a lo mejor pues impactaba, dices, ay, cañón, el foro de Davos está diciendo esto de México y te ibas con la finta, pero la verdad es que no es nada más este organismo, son una serie de organismos que constantemente, pues, si México no está con ellos o si México no los apoya o si no participa, entonces friégatelos, ¿no? Y habla lo peor de ese país. Vamos a comentarles lo que dice este foro y por favor díganme ustedes, a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor México está al borde del colapso como ellos dicen, a lo mejor es así, yo eso no lo veo. Díganme por favor ustedes, sobre todo los que viven en este país, díganme, ¿ven eso? ¿Acaso? Y bueno, coméntales, platícales lo que... Bueno, les vamos a platicar lo que dice el Foro de Davos, que hay que recordar que iban lo que son pues las cabecillas en cuestiones económicas, empresarios, Sí. también políticos y de vez en cuando invitan intelectuales y bueno, hicieron como qué definen ellos, porque hay una definición Mm. diferente para ellos que a lo mejor el resto de lo que es un colapso de Estado. Ellos tienen que comentan, o bueno, lo que ellos definen tiene que llenar 5 puntos. Mm. El primero es riesgos políticos derivados a un conflicto interno, ruptura del Estado de Derecho, erosión en las instituciones, golpe militar e inestabilidad regional o global. Ok. México nada más abarca, según ellos, Ujú. 4 de estos puntos. Lo de 4 de 5. golpe militar no, digamos, no lo tenemos, Ajá. según la visión Uy. de ellos en México, ¿verdad? Ajá. Entonces, el aspecto, cada uno tiene el aspecto de colapso. Por ejemplo, la amenaza principal es que haya muchísimas actividades informales o ilegales que no permitan al país crecer porque no se generan impuestos de esto, ¿verdad? Ujú. Eso basado en que, bueno, en México hay muchísima
Informalidad. Informalidad, más obviamente hablemos de carteles, hablemos de todo lo oscuro, ¿no? O sea, a ver, entonces el tema de la informalidad en el país generaría un problema. Okay. ¿Qué creen? Eso es lo que dicen ellos. ¿Qué creen que salvó a México del colapso económico precisamente en la pandemia? ¿Qué lo salvó? Pues precisamente el hecho de que México pudo seguir trabajando en esa informalidad. Ahora, no es que sea lo mejor la informalidad, pero es lo que salva a los países que están en desarrollo. Entonces, limita la informalidad, ahorca la informalidad y vas a ver, ahí sí ves un colapso. Pero no es al revés. O sea, claro, vas buscando las maneras, las fórmulas de hacer que, bueno, pues aquí los informales sí pagan impuestos. Porque pues claro, porque todo viene. Todo tiene IVA, o sea, o casi todo, muchas cosas, no todo, ¿verdad? Hay medicamentos y algunas cosas que no tienen IVA, pero hay muchas cosas, una buena parte de lo que se vende tiene IVA, entonces obligadamente el mexicano tiene que pagar impuestos porque a la hora de comprar está pagando IVA, ¿no? De entrada. Entonces que no digan que los informales no pagan IVA, ¿verdad? Ajá. Es verdad que existe pues también una cultura de el taquero, ¿no? Del que vende artesanías o el que vende... Y que no necesariamente todos están registrados. Algunos sí, muchos sí están registrados, pero muchos no están registrados todavía. Hay tal vez pues un desbalance que posiblemente poco a poco se tenga que ir formalizando. Eso yo creo que es verdad. Pero no le puedes echar la culpa a la informalidad como si eso fuera lo peor del mundo. Lo que pasa es que pues estos, pues desde mi punto de vista, ¿verdad? Y este tipo de organismos lo que validan es nada más lo que está formalizado como una gran empresa. Y si no eres parte de esa gran empresa o no estás formalizado de esa manera, ya no funcionas. Lo ven de una forma muy cuadrada. Cuando tienen que pisar tierra, venir aquí y buscar, pues, cómo funciona esta persona que está informal. Muchas veces estas personas ni tenían idea de cómo empezar un negocio y empezaron con una canastita, empezaron con lo que sea. Y a partir de ahí pudieron, pues, ¿no? Subsistir. Muchos de ellos se convierten incluso en empresarios o microempresarios, si tú quieres, pero les va bien y con el tiempo se formalizan. Yo estoy seguro que mucha de esta gente, a los que les va bien, pues tarde o temprano van encontrando, van entendiendo cómo funciona el tema de los impuestos. En México no se cobran muchos impuestos a comparación de Europa, a otros países, pero no debemos de caer en la tentación de seguir este tipo de cosas donde España, por ejemplo, ¿no? Lo que comentamos el otro día, los que son autónomos básicamente no pueden crecer, porque si crecen, pagan una exageración en los impuestos, más del 50%. Entonces, ¿tú cómo vas a generar empresarios nuevos? ¿Cómo vas a generar emprendedores si al primero que le vaya bien, tantito bien, o sea, ni siquiera tiene que ser muy exitoso, nada más que le vaya tantito bien, le vas a atascar de impuestos que no va a poder crecer, que no va a poder avanzar? Entonces, pues el primer punto lo dejo como, pues no creo que sea la razón para que México colapse, sinceramente, no creo que sea una razón para eso, pero díganos ustedes sus opiniones. ¿Qué otro punto es erosión de la cohesión social, que para básicamente lo que significa es pérdida en el capital social, fractura de redes sociales por un impacto negativo para la estabilidad social, el bienestar individual y producción económica. Y en esos ponen en peligro inminente a México, Argentina, a Sudáfrica, Alemania, a Francia, Venezuela, Perú, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Congo, Líbano, Yemen y Ucrania. Aunque México en corto plazo es donde se ve que está en amenaza este punto. O sea, entonces, ¿tú cómo ves ese punto? Pues fíjate que no le entiendo muy bien a qué se refieren con pérdida de capital, o sea, que pérdida de inversión extranjera, pues sí puede ser, que sí se han perdido negocios, pequeños pymes por la pandemia, sí, pero creo que ha sido a nivel global, no creo que México sea de los únicos países que... Y no, o sea, claro, no, o sea, no sé, no me parece que sea válido comparar a comparar a México con Yemen, con... Pero también ponen a Francia y Alemania ahí. Bueno, pues... O sea, porque yo creo que también habría que ajustar los lentes. Francia y Alemania, tú fíjate cómo estaba el control de protestas, Sí. O sea, yo eso no lo veo en México, ¿no? No, porque somos bien relajados. No, muévele tantito. Bueno, sí, tendría que ser, pero tendría que ser algo realmente fuerte, ¿no? O sea... No le mueven a lo fuerte aquí los políticos, sí, son cuidadosos. No, son cuidadosos, eso es lo que te digo, que, o sea, sí creo que ahí es un punto delicado en el que México a lo mejor
pues no ha resuelto muchas cosas en el tema, pues de cómo mejorar ciertos, no sé, como cosas que hemos dejado a un lado, como lo de la informalidad que decíamos ahorita, pero al mismo tiempo, pues no veo que, por ejemplo, hay una disposición del gobierno de hacerlo. No creo que ahorita quiera ahorcar al sector informal, como sí lo han hecho otros países, o sea, en plena pandemia. O sea, es que se han puesto muy duros con ciertos sectores, cuando yo siento que ahorita no es el momento, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, o sea, a lo mejor lo que pasó en Colombia sí me llama la atención. Acuérdate de las protestas que hubo, Sí, bien fuertes. bien fuertes, que hace mucho no se veían. Sí hay problemas, obviamente, en el país en el tema de inseguridad, que es un tema que no sé si venga más adelante o qué Viene onda. otro punto que se llama estancamiento económico prolongado, que tendría un crecimiento lento o casi nulo desde hace varios años. Esa es la crítica para México. Esto en Mm, base a la inflación, que como digo, habría que ajustar los lentes de Davos, porque a final de cuentas esto que está viendo a nivel mundial. global. Y pues no es exclusivo a México, obviamente dice toda la inflación que afecte el aumento de verduras, frutas, combustibles, gas, LP y electricidad, pues eso es a nivel global. No hay país en el mundo que esté, Sí. está con ganas las cosas, pues no, la verdad es que no. O sea, en cuanto a inflación, pues sí, a nivel global, como dices, yo me enfocaría más a países que han sido exagerados en cuanto a inflación. Ajá, como en Venezuela, España. y España, Venezuela, En Estados cuestión de, Unidos, ajá. que se ve la inflación más grande de los últimos, ¿qué? 30, 40 años, una cosa así. Ujú. Alemania también, la mayor inflación de los últimos 30 años. No sé si aparezca ahí Alemania o Estados Unidos. Mm. Bueno, Argentina, el año pasado una inflación del 51%. O sea, lo que tú ganabas hace un año valía 50% más. O sea, básicamente es como si te reducen el sueldo, ¿no? Al 50% y todo lo que tienes tú ahorita vale la mitad. O sea, Ujú. eso está bien, bien cañón. Eso por lo menos aquí no lo estamos viviendo. Insisto, no, para nada es decir, todo está perfecto. No, 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 no. Pero decir la palabra colapso es como muy fuerte. me parece extremadamente exagerada. O sea, como, pues básicamente diciendo que México está, pues sí, pues a punto de valer queso, ¿no? O sea, a punto de que todo esto se caiga, ¿no? Sinceramente no lo veo. Es más, nunca lo vi en toda la pandemia. O sea, en la pandemia, al contrario, pues hasta la queja era que las cosas estaban demasiado normales a pesar de la pandemia, ¿no? Esa era la queja. Sí que había, pues, ciertos sectores como el del cine, ¿no? Que pues estuvo cerrado, ¿no? Ciertas cosas de entretenimiento, conciertos, etcétera, pues hijo, eso, qué difícil, ¿no? Qué difícil ser músico en estos tiempos, aunque incluso los músicos no les fue tan mal a muchos, porque entendieron que podían hacer conciertos online, que podían hacer videos musicales, y eso les generaba, pues, ingresos, pero no tanto, por ejemplo, a una sala de eventos y así. A Mm. algunos lugares de conciertos o lugares de se prestaron, se rentaron, ¿verdad? Más bien, a algunos gobiernos pues para hacer las pruebas, los tests, y eso pues les generaba dinero. O sea, hubo ajustes, ¿no? En Alemania lo vi exactamente igual, o sea, en mi último viaje, no es cierto, no, lo vi en las noticias, no, obviamente, donde decías que algunas zonas de DJ, ya ves que ellos tienen mucha onda de DJ, Ah, claro, le Berlín, encanta la música la electrónica. electrónica. Sí. Pues algunos lugares de DJs también hicieron eso, ahí hacían test y cosas, y les pagaban al local. Y los DJ pues iban a online y ahí recibían donaciones de la Sí, gente y sí, sí, así. se volvió muy popular eso de transmisiones con DJs, ¿verdad? Ujú, y hacían Fiestas transmisiones virtuales. larguísimas, larguísimas, bien padre. Pero todos nos fuimos ahí adaptando. No sé, se me hace. No sé si sea contra México, si sea contra Latinoamérica, si sea como este tipo de. Como vamos a inventarnos a ver qué suena muy fuerte. De a lo mejor otros años sí he visto, por ejemplo, riesgo de colapso, pues a lo mejor hasta institucional, cuando lo de Calderón, que se vino la inseguridad tan exagerada, amigos. Digo, si son de otro país, a lo mejor no lo sabían, o a lo mejor sí, no sé. Pero era de que ibas en la calle y de repente veías gente armada, que no sabías quiénes eran. O sea, grupos mafiosos, así gente armada, nada más de repente pasaba. Sí hay ese tipo de cosas en México Sí. todavía. O sea, no es que se haya descartado, no es que se hayan quitado, hay grupos, hay estados, sobre todo en el sur, que tienen esta especie como de seguridad de grupos
pues quién sabe quién serán, de gente supuestamente de ahí que cuida, ¿no? Y que tiene armas y que son armas de alto calibre, etcétera. O sea, sí hay ese problema, pero no lo he visto por lo menos hasta el nivel de lo que llegó con Calderón, que no digo que esté bien, o sea, falta muchísimo para que estuviera bien, pero ese es a lo mejor el punto que yo sí le daría a este tema, ¿no? Al tema de la inseguridad, ¿no? Uh-huh. Bueno, una crisis laboral, deterioro en cuestión de desempleo, subempleo, bajos salarios, que eso sí hay mucho en México, bajos salarios. Hay mucho empleo, pero bajos salarios. Bueno, subió el empleo, ¿no? Pues sí, subió el empleo. El empleo formal. Empleo formal, pero con bajos salarios. Erosión. Pero acuérdate que también, digo, o sea que no me quiero poner demasiado optimista, pero pues subió ¿cómo se llama? El salario mínimo. El salario mínimo. O sea, sí. En plena pandemia, en plena crisis, acuerdo empresarios-gobierno. No es una decisión de que el presidente, por ser como dicen, muy populista, lo que sea, no fue un tema que lo hiciera porque pues nada más él lo decidió y ya todos tienen más sueldo y ya. Sino es un acuerdo con los empresarios, ¿no? Y se hizo. Entonces, o sea, ¿dónde está esa parte? Es la que yo no veo en este análisis. Ya, y en el último punto, porque Pepe anda no bien bravo. No, pues bueno. México enfrenta una desigualdad digital en redes y tecnología. Esto sí que el acceso está fracturado. Eso es cierto, falta muchísima inversión en este tema. Y lo que hay de internet, pues llega así como a cuentagotas a algunas áreas, ¿no? Pues no. No, que la chingada. No, pues tampoco estoy de acuerdo. Y fíjate, con el problema que tenemos ahorita, a lo mejor sí creció demasiado rápido, eso sí, o sea, por la pandemia, ¿no? Pues sí, pero el problema es que no dejan que otras empresas entren a invertir. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, o sea, está muy como contenido. Falta inversión, pues del país, extranjera, donde quieras, pero sí falta infraestructura en el tema internet, ¿no? Porque México tiene 120 millones de habitantes, pero había millones que no tenían interés, necesidad de estar bien conectados. Pueden estar conectados un poquito WhatsApp, ¿no? Y cosas así, pero de repente les exige, oye, pues ¿sabes qué? Ahora no salgas tanto, o trabajo online, o lo que sea. Ustedes y yo lo hemos visto, hemos batallado muchísimo. No es un problema de nuestro aparato, no es un problema de que no tengamos el internet correcto. Lo tuvimos por muchos años, el mismo internet. De repente, pues ese internet ya no fluye a ciertas horas, ¿no? Entonces, es claro que está sobrepasado. Los mismos técnicos que han venido aquí a revisar dicen, pues es que a todo mundo le venden el mismo servicio, pero no tenemos la capacidad. Entonces, en ese sentido, pues yo no sé cómo está en otros países, pero en ese sentido, pues sí es un problema. Ahora, que el tema de internet sea un problema suficiente como para que un país colapse, pues sí, yo creo que está muy lejos de eso, ¿no? Vuelvo a repetir, no es que no existan esos problemas o algunos de esos problemas, pero no es verdad, es una mentira 100% intencional. El hecho de que digan que esto genera o puede generar un colapso y que pongan en la lista a México, a Colombia o a Chile, que son países que pues han estado, pues sí, con crisis, sí, con problemas, pero que han hecho también algunas cosas o varias cosas bien, ¿no? Y que a pesar de eso te pongan o te comparen con Yemen o que te comparen con países que no es que estén a punto de colapsar, sino que están totalmente colapsados, o sea, que sí, a duras penas se pueden llamar países. Entonces, pues yo siento ahí que es un tema muy exagerado. Digo, ¿no mencionan la inseguridad entonces? ¿O qué pasa? No mencionan la inseguridad. O sea, ahí donde sí nos falta. El único problema que yo veo, que sí es muy fuerte y que sí es muy real y que pues genera muchos problemas, es la inseguridad. Y que incluso en esos temas se han logrado ciertos puntos buenos, como el tema del secuestro, que ayer se reportaba una disminución importante, la más baja en los últimos 9 años. A pesar de eso, yo digo que sí falta, ¿no? Sí hay un problema todavía muy, muy lejos de lograr detener. Lo ha dicho el mismo gobierno, o sea, estamos lejos de festejar una gran mejora en ese tema. Pero sí creo yo que vamos a ver este reporte de Davos, ¿no? Y lo van a ver en Chile, y lo van a ver en Colombia, y lo van a ver en otros países, y van a decir, mira, dicen que Colombia está al borde del colapso, dicen que Chile está al borde del colapso.
¿qué beneficio puede tener a un país este tipo de reportes? O sea, Pues que vean sus reportes, más clics. que generen, o sea, es como ¿cómo Que se llamar llama? la atención, ¿no? Llamar la Ujú, atención del foro de Davos. La verdad es que nadie le está poniendo ahorita atención. mm. Ayer la Buen noticia fue punto, lo que dijo sí. China, Sí, claro. pero hoy pues a lo mejor no había nada. Entonces dijeron, pues saca eso a ver qué pasa. Saca, Igual y sí. pega chicle. Ayer como quiera lo más importante, fíjate qué curioso, ayer se vuelve Xi Jinping tendencia global, Mm, todo el mundo habla de Xi Jinping y pues mm, no pueden decirle nada a China, porque pues China es demasiado poderoso, China está ahí, presente, que ahí sí a lo mejor es un poco un error, yo creo, de México de no estar. Esa sí es una actitud que a mí no me ha gustado del actual gobierno de darle menos importancia al tema exterior. Si tienes ya presupuesto para eso, tienes relaciones exteriores, tienes aparte, pues Marcelo Ebrard que ha hecho un muy buen papel en ese tema, como para, o sea, como que es lo suyo. O ujú. sea, lo de Marcelo Ebrard, lo suyo es lo internacional, ¿no? Le va bien con eso. Se sabe mover en esas áreas, ¿no? Es bien buzo para esos temas. ¿Por qué no le das chance a que vayan al de Davos? ¿No? O sea, ¿cuál Ajá. es la estrategia ahí? No, además es virtual, ni siquiera es como que Aparte es tiene que virtual, o sea, ir. no vas a gastar mucho, o sea, es virtual. Estar presente es mejor que, o sea, es como cuando no vas a una fiesta y hablan mal de ti. O sea, Exactamente, por eso siempre quiere la fiesta, porque digo, si no quieres que hablen mal de ti. hay que ir a las fiestas, amigos, porque Vamos si a leer no... rapidito los comentarios nomás de A este, ver, de porque este está, tema, este sí. tema dice José Antonio que leamos el financiero, que ellos aclaran esas dudas. Lo que pasa es que el financiero hay que tomarlo con pincitas, porque el financiero está Sí, muy no. a modo, entonces, de hecho, ha sido, quién sabe qué pasó ahí, pero la persona que maneja los títulos de repente maneja mucho el clickbait y cuestiones Pero así. exageradamente, Exagerado, sí, o exagerado. sea, sí ha Bueno, perdido nivel a lo que era el financiero antes. dentro de... Nosotros nos gusta tener una lista muy larga de medios que analizamos todos los días. El Eh, financiero sí lo leemos no, diario. bueno, yo ya no. Bueno, ya, ya no. Yo lo quité de la lista. Ese financiero después de años. Y claro que tenía cosas que decías, ay, o sea, está muy tendencioso a Está este lado. Pero tendencioso, sí. sabes que está tendencioso y dices, bueno, pues lo analices, pero sabes que hay una tendencia a esto o aquello. Y otros medios que leemos también son tendenciosos, pero los analizas y pues tienes el sentido común para saber que hay una... Pero el financiero exageró, o sea, se fue de ser tendencioso a ser hiper tendencioso, generar clickbaits exagerados. Mira, Mucho miedo para el COVID, para el tema de COVID. mucha generación de miedo. O sea, ¿qué comentabas el otro día, te acuerdas? Ah, sí, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así súper sencillo. En Facebook compartió el community manager del financiero una nota que decía, aquí te decimos cómo limpiar tu máscara y tu mascarilla y la 95. N95, ¿no? Entonces tú entrabas, obviamente yo entré para leerlo y hablaban de limpiar la mascarilla de tela, que para empezar ya dijeron que ahorita no se puede usar por la Omicron. Y dice, la N95 hay que tirarla, es de un solo uso. Entonces toda la gente, tú leías los comentarios en Facebook, la gente súper enojada de que está pasando en el financiero, porque sus titulares pues eran clickbaits, eran falsos o generaban mucho miedo o te daban una expectativa de algo y realmente entrabas y leías todo y pues no encontrabas nada, Y no ¿verdad? encontrabas nada. Entonces, pero es una tendencia de los últimos meses. Y ahí fue cuando, bueno, yo lo quité de la lista. Y tengo muchos medios que son de tema económico, como Forbes, como Business Insider y otros más, que pues también tienen sus tendencias, pero que dan información más o menos, Ajá, lo intentan, lo ¿no? intentan, sí. Pero algo pasó en los que administran las redes o no sé qué sucedió que encontramos mucho eso, ¿no? Como Ajá. mucho clickbait, pero exagerado. O sea, yo entiendo todos y me incluyo. Tenemos que poner un titular que sea atractivo, tenemos que poner una foto que sea atractiva, ¿no? Claro que sí, lo entiendo perfectamente. Pero, Pero no eches pero mentiras desde ahí. no eches mentiras que dices una cosa y realmente es exageradamente la opuesta, ¿no? Ajá. O sea, o que ni siquiera la tienes ahí. No. Sí, o por ejemplo, cuando lo del cambio de Hacienda, de la Ujú. reforma, hicieron muchos artículos el financiero exagerando lo negativo que iba a ser. Mm. Y ya cuando te ponías a ver otras páginas, cómo lo manejaban, decía, bueno, pues va a tener este lado negativo, pero va a Y tener esto positivo. exacto. Entonces, bueno, sí hay que siempre tratar de buscar el equilibrio. Dice Fernando Carraza, ¿no creen que sea un mensaje de alerta de algo que se viene para México? ¿Algo que anden planeando por ahí?
Pues mira, yo lo que he visto es que Davos lo hizo lo mismo el año pasado, ¿verdad? O sea, el año pasado también se pescó contra México y contra varios países de Latinoamérica. Siento que no les ha gustado y hay muchos intereses ahorita muy metidos en el tema del litio en el país, del tema energético. O sea, imagínate tú si eras una empresa y yo no necesariamente es que esté de acuerdo con la reforma eléctrica. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, pero me cae mal que tú como medio o como en este caso un foro internacional te dejes llevar por intereses, ¿no? Yo creo que son intereses, o sea, que realmente este tema es un interés directo de decir, pégale a México porque, mira, por lo de la reforma eléctrica. Lo de la reforma eléctrica, por lo del litio, ¿no? Por lo de aquí, por lo de allá. Son temas que tocas intereses no nada más de Estados Unidos, sino también intereses, pues, de Asia, ¿no? De China específicamente. O sea, China también, no olvidemos que es súper poderoso ahorita y que también mueve hilos, ¿no? Lo movió con la OMS, claramente. Pues ahora lo está moviendo también ¿no? con este foro. Entonces, ya no sabes ni por dónde, pero pues México, yo creo que, aunque, insisto, me gustaría que estuviera ahí para que enfrente y para que diga, a ver, ¿qué colapso, compadre? O sea, ¿de qué estás hablando? Dímelo a la cara. Dímelo a la cara y verás lo que soy. O sea, no, pues sí, pues, yo creo que exageran que son mentiras, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas no creo que sea al borde del colapso para nada. No, pues en este punto, si te pones a leer, Estados Unidos llena varios de sus puntos. Dices, pues Estados Unidos también llena esos puntos. Sí, bueno, sí. O sea, muchos países los llenan, la verdad, si nos ponemos así quisquillosos. Dice Ali Gallo, yo trabajé en el financiero con su director original. Desde que cambió de dueños, lamentablemente sí cambió muchísimo. Con razón. Sí, no, sí se siente. Yo me acuerdo, hace unos años, pues tenemos mucho en esto, pero me acuerdo los primeros, ¿te acuerdas? Cuando era Primera Plana, se llamaba Primera Plana. Sí. La ruta, ¿verdad? Sí. Leer el financiero era súper aburrido porque era muy técnico, pero estaba bien porque pues había que leerlo, ¿verdad? Sí, claro. Pero ahorita ha cambiado muchísimo, digamos que se fue como queriendo ser BuzzFeed de repente. Un BuzzFeed, pero derechoso. Derechoso. O sea, como que una cosa así muy curiosa. Muy rara, sí es verdad. O sea, porque BuzzFeed hacía mucho esta onda de cómo hacer esto, pero nada más que ellos sí te ponían... Ajá, sí te ponían la verdad. La verdad, o sea, te ponían, oye, pues cómo se puede limpiar tu alfombra, ¿no? Ajá, o sea, sí, de repente pues, ajá, exacto, o sea... ¿Quién sabe qué anda con los dueños? Porque de repente usan títulos que digo, esto lo usaría Sopitas, pero lo entiendes en Sopitas. Sí, queda bien. O sea, Sopitas es un blog que ya tiene un lenguaje en cómo pone sus títulos, ¿no? Ajá. Y te puede gustar o no, pero es un estilo, pero le queda a Sopitas, no le queda al financiero. El financiero, se llama el financiero. 2-3 veces también el Excelsior de repente, así como que dices tú, hijo, eso estás en el borde de volver, o sea, o eres el Excelsior, que tiene, se supone, un medio de 100 años o no sé cuánto. Tiene muchísimo. O sea, o eres el Excelsior y si quieres seguir siendo el Excelsior o quieres ser el Excelsior cool, ¿no? Uh-huh. Como que ahora voy a ser el Excelsior cool. Entonces dices tú, digo, obviamente tendenciosísimo, pero dices, de repente sacan 2-3 artículos sobre todo del momento, de qué está pasando esta situación. Y entonces de repente hay ciertos medios, como también sabemos que RT es tendencioso, o sea, vamos, que ya es difícil que haya un medio que no sea tendencioso, pero pues vas como marcando. Sí, Pepe en Vivo. Pepe en Vivo, eso. O sea, realmente yo veo menos tendencioso algunas ocasiones a podcasts como estos que de repente a ciertos medios, ¿no? O sea, que se han marcado y han querido ser cool. Y entonces como que está bien raro porque ahora las cosas están como que al revés. No todos, pero hay medios que sí tratan de ser neutrales. Pero de repente hay medios que dices tú, no les queda, o sea, es como muy, o sea, lo que ellos hacían, bien o mal, estaba bien lo que hacían, o sea, estaba dentro de lo que cabe bien. Este otro, ¿cómo se llama? Está el Excelsior, está otro así que he visto. ¿El Universal? Bueno, el Universal también, ha cambiado bastante. ¿Quién más? Así que hemos visto que, bueno, el punto es que eso es lo que dice Davos. Davos se vuelve, pues básicamente el vocero de ciertos intereses, no sé cuáles, amigos. O sea, ya veremos. Ya veremos por qué. No he visto reacciones del gobierno mexicano al respecto. Al rato dirán, o mañana en la mañana, si le preguntan, si alguien se acuerda, si le hacen alguna pregunta interesante al presidente, que de repente debería de preguntar, le preguntan cada cosa. Para que opine.
de esos temas. Dice, obviamente, que les molesta que algunos países progresen más ahora que Estados Unidos y algunos euros. Fíjate que sí pensaba en eso, Mari, también. O sea, que de repente molesta, como tú bien dices, que hay países de Latinoamérica que están haciendo con errores, con cosas criticables y lo que sea, lo que tú quieras. Y no nomás me refiero al gobierno actual, sino a gobiernos incluso del pasado, que a pesar de sus errores, a pesar de la corrupción y lo que tú quieras, pues han logrado levantar ciertos temas que otros países no han podido. Y yo siento que sí, también hay un poco de ese, pues al final el mundo lo mueven solamente ciertos países Sí. y que de repente estén tocando la puerta a otros países en desarrollo, como que, oye, yo también me merezco un lugar aquí en el mundo, como que a lo mejor no les gusta mucho, ¿no? Ujú. Bueno, pues vamos a cambiar de tema porque ya nos Sigamos, excedimos vamos, con vamos, este. vamos, Ahorita pues. leemos los comentarios. Sí, ahorita vamos.